Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la quinta sesión del segundo módulo del curso internacional de Derecho Procesal Constitucional. En esta jornada tendremos la participación de la doctora Porras, el doctor Gonzalo Uzcamaita y el doctor Nelson Rebollo, ambos de Bolivia. Iniciaremos con la exposición de la doctora Angélica Porras, quien hablará sobre el control de constitucionalidad de los estados de excepción. La doctora Angélica Porras es doctora en jurisprudencia, tiene además un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Salamanca y es especialista en derechos humanos. Es profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además, es integrante de la Academia del Colegio de Abogados de Pichincha y fue coordinadora de investigación del Centro de Estudios y Difusión del Derecho de la Corte Constitucional Ecuatoriana y también fue asesora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como lo decía, el tema que abordará la doctora Angélica es el control de constitucionalidad de los estados de excepción. Estimada doctora, bienvenida, muy buenas tardes, le escuchamos. Muchísimas gracias, Damián. Es un honor una vez más estar en este espacio. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la cuestión de el control constitucional de los estados de excepción. La primera cuestión que hay que mencionar es que ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un estado de excepción? ¿Qué es un estado de excepción? Y quizá valga la pena empezar por recordar un estado de excepción reciente. Justamente cuando la pandemia llega al Ecuador, se dicta un estado de excepción, un decreto ejecutivo en el cual se declara estado de excepción. Pero eso todavía no dice que es un estado de excepción. Y como ustedes podrán comprender, de la sola denominación ya nos está diciendo que no es algo ordinario. Es decir, que no se resuelve la situación de la que se trata con el derecho ordinario, que es una situación tan compleja la que se enfrenta con el estado de excepción que tienen que crearse normas específicas para atender ese estado. Y precisamente la Constitución, cuando habla, a partir del artículo 164, cuando habla del estado de excepción, le pone límites. Es decir, enmarca qué situaciones, qué causales permiten que se dicte un estado de excepción, es decir, que se diga que no aplica el derecho normal, que no aplica el derecho ordinario. Eso significa un estado de excepción. Entonces, establece las causales en primer lugar. ¿Cuándo el presidente de la República puede dictar un estado de excepción? En segundo lugar, establece qué cosas puede cambiar el presidente de la República a través del decreto en estado de excepción. No todo se puede cambiar en estado de excepción. Hay cosas específicas que se pueden cambiar en estado de excepción. No todos los derechos se pueden restringir. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos en el estado de excepción por la pandemia los primeros días que tuvimos un toque de queda que le dicen, ese es el nombre coloquial, pero en sí esto lo que significa es el impedimento de movilización después de una determinada hora. Entonces, en realidad cuando hablamos de esta cuestión de estado de excepción, tenemos que referirnos necesariamente a la Constitución, que es donde van a estar los límites del estado de excepción y donde se van a decir qué derechos puede restringir el presidente de la República y qué derechos no puede restringir nadie, ni en estado de excepción. Por otra parte, hay una cuestión que es vital y que está directamente relacionada con el derecho procesal constitucional, que es el ámbito en el que ustedes están realizando su curso, que es justamente alguien tiene que revisar que no se excedan de esos límites que ha impuesto la Constitución. Entonces, el presidente de la República dicta el estado de excepción con un decreto. Ya sabemos que la Constitución pone límites, que hay ciertos derechos que se restringen, otros no. Entonces, ese estado de excepción que dicta el presidente debe estar en esos límites. Pero alguien tiene que decirle al presidente de la República si ha cumplido o no ha cumplido esos límites que están establecidos en la Constitución.
Y justamente esa revisión de si se ha hecho bien el estado de excepción lo hace la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a hacer un control abstracto, se llama, porque no es sobre un caso concreto, sino sobre una norma que es un decreto ejecutivo, y va a revisar, por ejemplo, los derechos que se han suspendido. Va a revisar también las medidas que se han tomado. Va a revisar además que se notifique a quien corresponde. Entonces resulta que, según ha dicho la Constitución y también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el presidente tiene que hacerle llegar a la Corte Constitucional el decreto. Y tiene que decirle a la Corte Constitucional, revise si es que mi decreto está conforme a los límites de la Constitución. Y la Corte Constitucional le puede decir, ¿está conforme a los límites o no está conforme a los límites? Y digamos que el presidente no lo manda en las 48 horas siguientes. La Corte de oficio tiene que entrar a controlar este estado de excepción. Y la Corte va a emitir un dictamen, haciendo un análisis formal y un análisis material de este decreto ejecutivo. Y le va a decir al presidente de la República, ¿está bien o está mal? ¿Recuerdan ustedes el último estado de excepción que dictó el presidente de la República a propósito de la pandemia por el tema del feriado de carnaval? Lo mandó a la Corte para que la Corte lo revise y la Corte dijo, no se puede pasar este estado de excepción. No le dio permiso al presidente de la República para que vuelva a dictar un estado de excepción. Ya vamos a ver por qué. Simplemente en este momento estamos revisando de manera general los estados de excepción. Bien, esto plantea una serie de problemas. Vamos a intentar abordar algunos de ellos, los que alcancemos en... no recuerdo muy bien, creo que es hasta las 18:40, me imagino que un poquito antes podré terminar para hacer preguntas, no sé, perdón el interín, Damián, ¿cuántos minutos tengo de exposición y luego cuántos minutos para preguntas? Las 18:40, incluyendo un tiempo de preguntas. Perfecto, ya, muchísimas gracias. Entonces, vamos a revisar brevemente qué es lo que dice la Constitución. Primera cuestión, artículos 164 a 166. ¿Cuáles son las causales? Como ustedes podrán imaginarse, si estamos diciendo que el estado de excepción, lo que indica que es que el derecho normal, el de todos los días, no es suficiente para atender la situación, entonces estamos hablando de situaciones excepcionales, de situaciones muy complejas. Entonces, la propia Constitución establece cuáles son estas causales por las cuales el presidente de la República puede declarar el estado de excepción. Y estas son agresión, o sea, una situación de guerra o de inicio de guerras, una agresión, un conflicto armado internacional o interno, una guerra es un estado o permite el estado de excepción, una grave conmoción interna, es decir, un grave problema de orden público, pero la Constitución es muy clara, grave, no cualquier conmoción puede dar origen al estado de excepción. Una calamidad pública, ¿recuerdan ustedes el terremoto de Manabí en el 2016? Calamidad pública. Un desastre natural, igual, o sea, un desastre natural podría ser el terremoto, ¿no? Entonces aquí tenemos las causales por las cuales se puede dictar un estado de excepción. La pandemia del COVID-19 también está en una situación de calamidad pública a nivel mundial. Entonces, ¿esta puede ser una situación de estado de excepción? Claro que sí. Por esa razón se dictó varios estados de excepción. Ya el último no se aceptó porque ya no estamos en una situación de excepcionalidad a estas alturas, ya estamos un año con el problema del COVID-19. Entonces, supone que en un año la Asamblea ya tenía que haber dictado normas que permitan vivir la vida de manera ordinaria con el COVID. Entonces, si hay alguna de estas causales, se puede dictar un estado de excepción. Bien, ¿qué tiene que tener este estado de excepción? Este estado de excepción tiene que tener o tiene que atender tanto a las normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales como a las normas de la Constitución.
A partir del artículo 119 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tenemos qué elementos deben constar en la declaratoria de estado de excepción. ¿Qué debe tener un estado de excepción? Primero, la determinación de la causal. Tiene que decir si es que estamos frente a una calamidad, si es que estamos frente a un desastre natural, si es que estamos frente a una grave conmoción interna, etc. En segundo lugar, tiene que tener motivación. Ustedes ya deben haber revisado qué es esto de la motivación, pero básicamente lo que significa la motivación es que tiene que tener fundamentos jurídicos y de hecho. Es decir, no cualquier cosa se puede decir con un estado de excepción. Entonces, tiene que haber una justificación de carácter jurídico y haber una justificación de carácter fáctico. Luego tiene que establecerse el lugar donde se va a aplicar el estado de excepción, porque puede establecerse ese lugar en una sola zona del país. Por ejemplo, en el terremoto de Manabí, en Manabí y Esmeraldas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del COVID-19, el territorio nacional completo estuvo señalado como el territorio donde se va a dictar el estado de excepción. Se tiene que establecer cuáles son los derechos susceptibles de restricción. Entonces, porque no todos los derechos se pueden restringir cuando estamos frente a un estado de excepción. Se tiene que decir claramente derecho de reunión, derecho de libertad ambulatoria o libertad de tránsito. O sea, cuando nos dijeron no pueden salir de la casa, esa es una restricción a un derecho de libertad ambulatoria. Cuando dijeron se restringe el derecho de reunión a máximo 2, 3, 5, 10, hasta 20 personas, me parece que ya fue al final de los estados de excepción, esa es una restricción de la libertad de reunión. Entonces, en el decreto del estado de excepción debe estar señalado cuáles son estos derechos que se van a limitar. Pero además se deben establecer las medidas que se van a tomar, es decir, ¿qué medidas se van a aplicar? Por ejemplo, que se movilice las Fuerzas Armadas, que se movilice la policía, que se destinen recursos urgentes sacando de otros rubros, excepto de educación y salud, porque esos rubros no se pueden tocar, pero excepto de esos rubros de educación y salud, si es que, por ejemplo, había dinero para hacer comunicación del gobierno, se puede tomar ese dinero para pasarlo a la situación de estado de excepción. Entonces, y se tiene que notificar a todos los que hay que notificar. En el Ecuador se tiene que notificar a la Corte Constitucional con el estado de excepción y a la Asamblea Nacional con el estado de excepción. ¿Qué derecho se puede suspender? Hemos dicho, no se puede suspender cualquier derecho. O sea, por ejemplo, el derecho a la vida no se puede suspender. El derecho a la integridad física no se puede suspender. El derecho a la salud no se puede suspender. El derecho a la educación no se puede suspender. El derecho al trabajo no se puede suspender. Entonces, ¿qué derechos se pueden suspender en materia de estado de excepción, cuando se dicta un estado de excepción? Estos derechos que se pueden suspender están establecidos en la propia Constitución. Entonces, la Constitución dice, en primer lugar, que se pueden suspender la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué quiere decir esto de inviolabilidad del domicilio? La inviolabilidad del domicilio significa que todos nosotros tenemos derecho a que nadie nos interrumpa en nuestro domicilio. Nadie puede entrar a nuestro domicilio sin nuestro permiso. Todo lo que es parte de nuestro domicilio es privado e íntimo. Pero fíjese que ese derecho se puede restringir cuando estamos en estado de excepción. Es decir, la policía podría entrar, los militares podrían entrar. Claro, cuando recién surgió el estado de excepción por la calamidad del COVID-19, nos enfrentamos a una situación tan compleja porque no sabíamos ni de lo que se trataba. Entonces, se puede restringir la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia. ¿Qué significa la inviolabilidad de la correspondencia? Todos nosotros tenemos derecho a que respeten nuestro correo electrónico, a que respeten nuestro WhatsApp, a que respeten nuestras cartas. Ya no hay estas cartas escritas, ¿no? Y ahora todo se hace por WhatsApp, por correo electrónico. Pero significa la inviolabilidad del domicilio que nadie puede entrar a ver eso. Fíjense que ese derecho se puede restringir cuando estamos frente a un estado de excepción. ¿Qué más se puede restringir? La libertad de tránsito. Lo que pasó con
con las declaraciones de estado de excepción, las primeras del COVID-19. ¿Qué pasó? No puede salir de la casa. Usted solo puede salir un día a la semana a hacer compras. Esa es una restricción de la libertad de tránsito. Restricción de la libertad de asociación. Yo en ese rato no puedo asociarme con nadie si es que estoy frente a una situación de estado de excepción y si es que ese derecho, el derecho de asociación, se limita. Porque eso tiene que estar establecido en el decreto. ¿Qué más? Se puede, además, restringir la libertad de información. O sea, esto quiere decir que mediante este decreto se puede decir tales noticias no se pasan por los medios de comunicación. Fíjense ustedes la gravedad de la situación para que se permita la restricción de estos derechos. O sea, tiene que pensarse que la situación es tan grave que justifica la restricción de estos derechos que he mencionado. Si la situación no fuera tan grave como para justificar una restricción de esta naturaleza, estamos violando uno de los principios que debe tener esta norma que dicta el estado de excepción, que es la proporcionalidad. Ya vamos a intentar explicar esto de la proporcionalidad. Otro elemento importante que también recoge nuestra Constitución es que el plazo máximo que debe durar un estado de excepción es 60 días, prorrogables por 30 días más. Es decir, que nosotros deberíamos entender que un estado de excepción debería durar 90 días. Entonces, fíjense ustedes en qué situación estábamos ya en los estados de excepción del COVID. Pasaron varios meses, más de 6 meses. Es decir, se rompió esta norma de que el máximo tiempo que dura son 90 días. 60 normales más los 30 días que se puede extender. Claro, ahí hay otras consideraciones. Era tan grave la situación, tan inmanejable la situación, no se sabía cómo iba a presentarse, que se dictaron 2 estados de excepción. Después se intentó dictar otro y ya no se aceptó este estado de excepción. Entonces, tengamos en cuenta que hay un tiempo máximo establecido por la Constitución, que son 90 días. Muy bien. Ahora, hasta ahí, ¿cómo debe dictarse el estado de excepción? Tenemos todavía unos minutos más y para explicarles, bueno, y ahora, ¿quién controla el estado de excepción que se dicta? Como les he comentado hace rato, quien tiene la obligación de controlar que este estado de excepción cumpla con estas normas constitucionales que yo he señalado es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que hacer un control automático que le llaman. Es decir, inmediatamente después de que se dicta el decreto, la Corte tiene que entrar a analizar si ese decreto no viola estos límites que hemos señalado que trae la Constitución para el estado de excepción. Entonces, la ley la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, a partir del artículo 119, me dice qué es lo que va a hacer la Corte Constitucional cuando entre a analizar la constitucionalidad de un estado de excepción. Entonces, una vez que el Ejecutivo le notifica a la Corte Constitucional con el decreto, o si no le notifica a la Corte de oficio, obtiene el decreto, porque ambas situaciones son posibles por la ley, va a hacer 2 tipos de control, un control de forma y un control material. ¿Qué es esto del control de forma? En el control de forma va a revisar si es que este decreto tiene los requisitos que ha pedido la Constitución. Entonces, si por ejemplo está la causal que dijo, tiene que decir en el decreto de excepción, la causal es calamidad pública, la causal es desastre natural, la causal es agresión, la causal es grave conmoción interna, tiene que estar identificado en el estado de excepción. Tiene que estar identificado la justificación. ¿Por qué no es posible superar el estado de excepción con el derecho ordinario?
Esa es la justificación. Recuerden que hablábamos de motivación, dice la Constitución. Entonces, no basta que yo diga hay calamidad pública. Tengo que decir por qué el derecho ordinario normal no me es suficiente para superar el estado de excepción, ya sea la calamidad la calamidad pública, la agresión, guerra, etcétera, que están establecidos en la Constitución. Luego tiene que establecer el ámbito territorial y temporal. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Los derechos susceptibles de limitación. Ya hemos visto que no todos los derechos son susceptibles de limitación. Ya hemos visto que la vida, la integridad física, la integridad sexual, ya hemos visto que el derecho a la salud, el derecho a la educación, esos no se pueden restringir por un estado de excepción. Hemos visto que los que se pueden restringir son la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, la libertad de tránsito, de reunión, de asociación, etc. También debe revisar la Corte las medidas. En este punto yo me olvidé hace ratito de comentarles qué medidas puede dictar el Ejecutivo para paliar la situación por la que va a dictar el estado de excepción. Puede dictar varias medidas. Puede decretar, por ejemplo, que anticipadamente se recojan impuestos. Es decir, tal es la situación en la que nos encontramos en el COVID, nos encontró en crisis económica, que fue necesario dictar que se cobre algunos impuestos por adelantado. Entonces, declarar el cobro anticipado de impuestos, puede además disponer de fondos públicos que estaban destinados a otros fines para atender la situación de la que se trate, trasladar el gobierno a otra ciudad, a otra sede, es decir, en lugar de que esté en Quito, pasarle a Riobamba, por ejemplo. Claro, si se justifica, si es necesario, ¿no? Disponer la censura a los medios de información. Yo les decía que pueden decir, esta información se transmite y esta información no se transmite. Establecer como zona de seguridad parte o todo el territorio nacional. Lo que pasó en las cárceles, la tragedia de las cárceles, que obviamente ha revelado que lo mal que el Estado trata este tema, que no hay política pública al respecto. Por ejemplo, en ese caso se podría dictar un estado de excepción sobre las cárceles, la cárcel fulana de tal, la cárcel fulana de tal, es decir, especificando el territorio donde, y de hecho se dictó, ¿no? Se dictó un estado de excepción para permitir que la movilización de los militares y la movilización de la policía. Es decir, la policía tuvo que ir allí para poder enfrentar la grave conmoción interna que ocurrió en las cárceles del Ecuador. Entonces, puede disponer, por tanto, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se movilicen. O disponer también que se cierren puertos y aeropuertos. Recuerdan ustedes, en el COVID se dispuso, se cierran los aeropuertos, ¿no? Se cierran los aeropuertos del país. Muy bien. Entonces decía que la Corte Constitucional tiene que mirar si estas medidas que dicta el estado de excepción están dentro de las permitidas por la Constitución. Además, tiene que identificar que se hagan las notificaciones correspondientes, que se haya notificado a la Asamblea, que se haya notificado a los organismos de derechos humanos internacionales, y esto sería el control formal de la constitucionalidad. Pero además tiene que hacer un control material. Aquí voy a intentar explicarme ojalá sea posible que me explique de manera adecuada. ¿Qué cosas deben analizarse cuando se hace el control material? Dos cosas. Primero, que los hechos alegados sean reales. Entonces, cuando yo voy a hacer un control material, lo primero que voy a hacer como corte es decir, a ver, veamos si los hechos son reales o si estoy exagerando. Les voy a poner un ejemplo. Hubo un estado de excepción que decía que por sequía de una provincia se declaraba el estado de excepción. Pero no había ningún dato que indique que efectivamente estaba en sequía. El dato técnico era que si no llueve tantos milímetros, no sé cuál es la medida que mide la lluvia,
pero si no llueve tantos milímetros al año, estamos en sequía. Pero no había ese dato en el estado de excepción. Entonces, la primera cuestión del análisis material es saber si los hechos que estoy alegando que causan el estado de excepción ocurrieron realmente. En el caso del estado de excepción del COVID-19, los hechos, la calamidad pública derivada de la situación del contagio, de la existencia de este virus, claro que existían. La OMS dijo, emitió la alerta, esto es una pandemia a nivel mundial. Entonces ahí está la verificación de los hechos. Primer elemento del control material, verificación de los hechos. Segundo elemento del control material, que el estado de excepción se justifique. Para yo decir que un estado de excepción se justifique, tengo que hacer un análisis de que este estado de excepción es estrictamente necesario. Es decir, de que no hay otra medida que sea capaz de obtener los resultados que voy a obtener con el estado de excepción y que por tanto, por más que quiera arreglar el asunto, no puedo. Esto quizás se evidencia en el caso del estado de excepción del COVID. O sea, era estrictamente necesario dictar el estado de excepción, además restringiendo la movilidad de las personas. ¿Por qué? Porque no había ninguna otra medida menos gravosa, porque ni siquiera se conocía cuál era, cómo evolucionaba el virus. Entonces, el otro aspecto del análisis material del estado de excepción tiene que ver con, en primer lugar, la necesidad de tomar esas medidas, la necesidad de tomar el estado de excepción. En segundo lugar, que esas medidas que se toman no sean peores que el remedio. O sea, dicho en otras palabras, que justifique la restricción de ciertos derechos por el logro que se va a obtener. Eso se llama proporcionalidad. Que la restricción a ciertos derechos, por ejemplo, al de tránsito, al de reunión, logre justificar que salvemos la vida, que reduzcamos el contagio, que no esté saturado el sistema de salud. Entonces, ahí podemos decir que una medida es proporcional, que justifica la restricción a nuestros derechos por el fin que se quiere lograr con esa restricción, que es, y no puede ser más, que la protección de otros derechos quizá más importantes. Entonces, otro elemento del análisis material. ¿Qué otro elemento del análisis material? La idoneidad, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué quiere decir esto de la idoneidad? Que la medida realmente sirva para lo que yo estoy diciendo. Es decir, la medida de distanciamiento social, la medida de utilizar la mascarilla, ¿sirve para el efecto que estamos queriendo obtener, que es disminuir los contagios? Sí, sirve para ese efecto. Entonces, que tiene que ser idónea. Este análisis tiene que hacer la Corte. Por un lado, el análisis formal, requisitos, y por otro lado, el análisis material, que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos y la justificación de que es necesario tomar esas medidas y no se puede tomar otras menos gravosas para obtener el fin de proteger el derecho de que se trate. En este caso del COVID, la vida, ¿no? Porque queríamos proteger la vida, evitar los contagios, evitar la saturación del sistema de salud. Bueno, con esto termino para poder abrir el espacio de las preguntas, ya me fui de más. Decirles que la Corte tiene que emitir un dictamen que es obligatorio de cumplimiento. Por ejemplo, la Corte podría decir, se acepta el estado de excepción con estas condiciones, infórmeme cada semana, indíqueme cuáles son los indicadores o dígame cuál es la evolución de los indicadores, tome en cuenta estos criterios y le puedo ordenar al presidente de la República o al ministerio, a mí cada semana me trae la información de cómo evoluciona esto. La gran pregunta que surge allí es, ¿qué pasa si es que el gobierno o si el ejecutivo no le responde?
nunca le da los datos. ¿Qué puede hacer la Corte? Entonces, existen mecanismos para obligar, no solo desde la Corte, sino también desde los ciudadanos. Por ejemplo, una acción de incumplimiento de dictamen constitucional. Se tiene que hacer o se puede hacer una acción de cumplimiento de dictamen constitucional para obligar a la Corte que haga cumplir sus propios dictámenes. Entonces, mecanismos hay para que se cumplan. Lo que pasa es que necesitan decisión de los jueces para decir, hay que hacer y ustedes me rinden cuentas. Ustedes, ministro de Gobierno, ministro de Defensa, ministro de Salud, presidente de la República, me rinden cuentas porque yo he hecho un dictamen en el que estoy poniendo los límites del estado de excepción. Bueno, yo hasta ahí me quedaría. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto, por lo menos para una o dos, si nos alcanza el tiempo, creo. Muchísimas gracias. Ok, muy bien, doctora. A usted muchísimas gracias. A continuación, le cedo el uso de la palabra a Kevin Sin Freire, quien tiene levantada la mano. Estimado Kevin Sin, lo escuchamos. Bueno, buenas noches, doctores. Doctora, felicitarle por la ponencia. Quería un poco preguntarle acerca de algo curioso que ocurrió en el Ecuador, si nos podría dar explicación. ¿Qué pasó con el dictamen de la Corte Constitucional, en este caso, del estado de excepción de diciembre? Que en ese estado se dio el estado, se restringieron algunos derechos, pero ya cuando terminó la Corte dijo, no se da paso al estado. Ese fue un caso curioso porque ya la Corte se pronunció cuando ya el estado se dio. ¿Por qué pasó esto? ¿Puede darse este caso de que la Corte se pronuncie después, de que los estados se den? ¿A qué figura estuvimos ahí abocados? Porque el estado se dio después. Y pues otra pregunta también sería, ¿qué de pronto faltaría por mejorar, ¿no? Para que los estados pues en la práctica sean bien llevados, para que no se cometan abusos, porque se decía que en los estados también hubo atropellos de los derechos, ¿no? Se restringía, a veces se veía imágenes de personas que les golpeaban y todo esto, ¿no? Entonces, esas serían mis preguntas, ¿no? ¿Qué pasó en esto de diciembre y qué se puede hacer para mejorar la normativa en los estados de excepción y se garantice los derechos de las personas? Muchas gracias. Sí, muy bien, muy buena pregunta, muy buenas preguntas. Respecto del estado de excepción que se dictó, se comunicó después de que ya pasaron las fechas en las que se requería saber si es que había o no estado de excepción. Recuerdan ustedes que la Corte no dijo nada y ya cuando pasaron las fechas dijeron, no ha habido estado de excepción. Bueno, para mí ese es una omisión de la Corte Constitucional. Y me parece a mí que la Corte debió haber asumido de manera más responsable esa situación. Porque cuando estamos frente a un estado de excepción, es eso, un estado que abandona por un momento el derecho ordinario y que se rige con unos límites que están en la Constitución, y la que vela por eso es la Corte Constitucional. Entonces no tiene ningún sentido que espere varios días y más aún que espere algún tiempo cuando ya pasó la parte más difícil para decir no cabía el estado de excepción. Un poco la explicación que yo tengo es una no jurídica, que ellos no querían decirle a la gente no hay estado de excepción para que la gente no se reúna, no viole la distancia social y todas las medidas, y que por eso tardó tanto tiempo. Ahora, esa es una explicación de carácter no jurídico, porque jurídicamente hablando, la importancia de un estado de excepción significa que la Corte debe ponerse en ese instante, en el instante que conoce del estado de excepción, a analizar si es que este es formal y materialmente viable. Por lo tanto, yo personalmente considero que la actuación de la Corte en ese caso no fue responsable. Podría alguien decir, sí, pero es que si hubiera dicho antes, se hubiera generado un contagio mayor. Puede ser, pero hay otros mecanismos que servían para hacer un control justamente de las medidas que se tenían que tomar, y buena parte de eso tiene que ver con la información a las personas para que ellas mismas tomen las precauciones. La segunda pregunta me parece vital. ¿Qué hacemos
con los abusos en los estados de excepción. Y esto tiene que ver nuevamente con la actuación de la Corte Constitucional. La actuación de la Corte Constitucional en un estado de excepción no se limita a decir es constitucional o no es constitucional. Tiene que establecer las medidas de control mientras dure el estado de excepción. Tiene que pedir información mientras dure el estado de excepción y tiene que tener canales suficientes para procesar las violaciones de derechos, por ejemplo, que se produzcan en el estado de excepción. Les voy a poner un ejemplo. Por el estado de excepción del COVID-19 se dijo que se podía tomar, que más bien dicho, que se iba a reducir el presupuesto para las universidades porque estábamos en una situación tan grave del estado de excepción por la pandemia que se iban a reducir 92 millones de dólares para las universidades, lo cual viola el artículo 165 de la Constitución que prohíbe que se utilicen dineros de educación y salud para otra cosa. Entonces, la Corte dijo que primero se demoró primero dictó una medida cautelar que dijo no se tope ese dinero, después salió otra vez y dijo no, lo que pasa es que no hay plata y como no hay plata se puede tocar, se puede reducir ese presupuesto para las universidades. Pero en ningún momento exigió a las autoridades que se dé información específica, que se entregue los datos respecto de cómo afectaría esto a los jóvenes que están yendo a las universidades, etcétera, etcétera. Es decir, la Corte falla en el control de los estados de excepción. Pensemos en el estado de excepción que se dictó en el 2019 a propósito de las manifestaciones de octubre del 2019. ¿Qué pasó ahí? Hubo muertos. Y la Corte aceptó el estado de excepción, pero no hizo control. Tenía que haberle llamado al ministro de Defensa y decirle, señor, deme cuentas de por qué hay 11 muertos. O al ministro de Gobierno decir, señor, deme cuentas de por qué hay tantas personas mutiladas que perdieron los ojos por la acción de la policía. Entonces, la Corte piensa o ha venido actuando de esa manera en el sentido de que basta con decir es constitucional o no. No, la Corte tiene la obligación de velar y de cuidar que los propios límites que ella impone tengan que ser respetados en la ejecución del estado de excepción. Eso respondería. Muchísimas gracias por las preguntas. Muy bien, excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos en honor al tiempo. Voy a ceder la palabra al siguiente ponente, doctora. Una vez más, agradecidos por su compañía. Siempre es interesante escucharle y contar con este punto de vista siempre crítico que se tiene desde la academia y desde la práctica profesional. Gracias, Damián. Muchas gracias.